Esto es Destino Historia. Buenos días a todos y a todas, buenos días a todos, bon día a tots y a totes. Buenos días a nuestro técnico de referencia, Carlos. Encantada de volver a la radio de la UA. Buenos días, Aitor. Buenos días. Buenos días, Yasmín. Buenos días, ya era hora. Buenos días a mí misma, Sabrina. Esto es Destino Historia y después de un periodo muy largo, un periplo por el desierto, volvemos a la radio de la UA, a la que es nuestra casa. ¿Cómo estáis? ¿Tenéis ganas de volver? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Porque yo os estaba esperando a vosotras porque estáis muy liadas. No, hemos dicho que eso es la palabra prohibida como Voldemort. No se pronuncia lío ni no hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, pues eso. Muy contenta con este periodo así ausente. Pero tenía muchísimas ganas también de volver. Pues volvemos después del último programa de la Constitución, porque lo petamos. Nadie sabía que íbamos a hablar de la Constitución porque fue el 40 aniversario de la Constitución de 1978. Lo dejamos en 2018, volvemos en 2019. Es marzo, feliz año nuevo. Dios. Yasmín es que Yasmín va como con 1 minuto 51 de retraso. Sí, porque yo está vetada esas palabras, pero las tengo constantemente y estoy luchando para no decirlas. Pues entonces vamos a pasar de Yasmín. Sí, por favor. Aitor, a partir de ahora nos pueden seguir, ¿por dónde? Pues nos pueden seguir por Facebook poniendo Destino Historia Radio. Es que ni nos acordamos. En Twitter, @DHRadioUA. Y en Instagram, Destino Historia _radio. Muy bien. ¿Alguna referencia más? No, después en los podcasts, que Carlos tendrá bien de maquear y de subir cuando tenga tiempo. Nosotros ya no tenemos prisa porque no tenemos tiempo. Y estamos encantadas de volver. La verdad es que lo anunciamos hace 2 semanas porque pensábamos que volvíamos el día 5. Sí. Pero eso lo fui yo, que como voy tan agobiada... Teníamos muchas ganas. No, pero es que, claro, nos lo pensábamos los tres. Pero es que no sabéis la que lié, porque imprimí carteles a todo color, como diría nuestro compañero Paco García, y me he comido los carteles a todo color. He tenido que cambiar el numerito y poner, ¿no? Volvemos el 12. Y volvemos el 12 hablando de mujeres. Sí. ¿Sí? Porque el día 8 de marzo fue el Día de las Mujeres, el Subidón. Día Internacional... ¿Subidón? Subidón. Sí. ¿Pero subidón? Subidón. Vale, es lo que va a aportar Yasmín hoy, subidón. Sí. Pues fue el Día de las Mujeres, toda la semana de las mujeres. Nosotras y nosotros queríamos venir con un programa que hablara sobre mujeres. Y aquí estamos hablando de diosas y sirenas, mujeres en el mundo acuático. Sí. Que este título tiene mucho que ver con una conferencia a la que aquí los 2 compañeros fueron a Madrid. Yo no fui, bueno, me invitaron. Pues estabas invitada. Tenía que preparar muchas cosas. Que donde vamos nosotros vas tú también. Sí, Y sabes. nos sigue Destino Historia también. Somos un pack, la verdad. Bueno, pues hablamos del 8M con un poco de retraso, pero siempre es un buen momento para hablar de las mujeres. Y bueno, quizá muchos hayáis visto y sepáis cómo se gestó este movimiento, que es un movimiento global llamado a la movilización de las mujeres, el día 8 de marzo. Pero bueno, como somos un programa de historia, la historia nunca viene mal. Y este día, bueno, pues lo decidió fijar la ONU en el año 78, 78 o 75, pues ya no lo sé, 75, ¿ves? Yo es que hay mis transcripciones. Del siglo pasado, es decir, en el siglo XX, y es que el 8 de marzo sería el Día de las Mujeres y así como de coletilla, el Día Internacional de la Paz. Perdón, 78. ¿Ahora 78? Sí, 75 era lo que había pasado. O sea, lo que vamos lo que a contar viene después. ahora. Muy bien. Ya ha despertado Yasmín. Sí. Buenos días. Hola, buenos días. 11:20 de la mañana. Bueno, yo después de madrugar mucho a las 6 para ir al instituto, ya me estoy levantando un poquito más tarde. Pero bueno, numerosos y numerosas investigadores e investigadoras, así como medios de comunicación, sitúan en un desgraciado hecho el origen de esta celebración. ¿Sabéis lo que pasó? Sí, ¿Sin leerlo? No, Vale, yo vale. sí que lo sabía. Bueno, pues, y es que allá por 1875, en plena Revolución Industrial del siglo XIX, no vamos a entrar a la Revolución Industrial, pero podríamos hacer un programa de ello perfectamente. Lo dejamos ahí para... Queda apuntado. Apuntado. Un grupo de trabajadoras, mujeres, claro, de la industria textil, salieron a la calle a manifestarse bajo el lema Pan y Rosas. ¿Y qué pedían estas mujeres? Pues acabar con la explotación infantil, que bueno... Ya veremos que incluso en nuestro propio país eso seguirá
dentro de las fábricas y de las industrias hasta casi, no voy a decir hoy, pero casi 10, 20 años perfectamente, la regulación del horario laboral y sobre todo por las condiciones dentro de ese horario laboral. Pero no sería hasta 1911, años antes de la Primera Guerra Mundial y en Estados Unidos, siempre es así el país abanderado de las revoluciones. La Revolución Francesa fue antes, pero bueno. Y con un episodio trágico, y es que las mujeres no conseguiríamos ganarnos esos derechos que antes se demandaron. Es decir, ¿qué pasó el 25 de marzo de esta fecha? Pues que se incendió varias plantas de un edificio que estaba destinado a la industria textil. La fábrica era de camisas, se llamaba, ahí va mi inglés, Triangle Shorts, vamos, camiseta de triángulo, para hacernos una idea. Y fallecieron cerca de 130 mujeres y una veintena de hombres. La mayoría, como hemos ido escuchando y leyendo, porque ha salido en prensa a raíz de rememorar qué fue el día, cómo se gestó el Día de las Mujeres, la mayoría de ellas eran inmigrantes de nacionalidades italianas, el Little Italy que había en Estados Unidos, también de Europa del Este. ¿Y por qué no pudieron escapar de las llamas? Pues porque para evitar robos y posibles escaqueos durante el horario laboral, las encerraban con llave y hasta que no acababan la jornada no podían salir. ¿Qué pasa? Que se incendió. Y cuando tiraron a salir, no pudieron. Pues no pudieron. Muy bien, no podían salir. Producido el incendio y con la tecnología de entonces, los bomberos evidentemente no pudieron alcanzar los últimos pisos donde se encontraban y ardieron todas, esta me ha quedado así un poco como bruja, ardieron todas sin poder evitarlo. Así que nos encontramos en un mes de reivindicaciones y de recuerdos hacia las mujeres que lucharon por los derechos de los que ahora disfrutamos nosotras y nosotros, que me gusta siempre que todo sea nosotros, y por ese grupo de mujeres que fallecieron este mes de ahora hace ya 100 años, más de 100 años, que en Historia Esos Antes de Ayer, pues celebramos el Día de la Mujer Internacional. En 1917, así como dato, se celebra el Día de la Mujer tras la Revolución Comunista en Rusia. En China empezó en el año 1922 del siglo XX y en España en 1936, previo durante el estallido de la Guerra Civil. ¿Y por qué se utiliza el color morado? Pues este color se utilizó por las sufragistas inglesas en 1908 y hasta los años 60-70 las mujeres socialistas adoptaron este color como símbolo de lucha de las mujeres. Debo de decir que también habían otros colores en la franja que llevaban de sufragistas, como era el blanco, el verde o el amarillo. Y el blanco sobre todo iba siempre porque podía ser combinación de blanco, verde, morado o blanco, verde, amarillo. El blanco era porque querían dar una imagen de pureza. Era como una revolución, pero es una revolución desde un sector social único, desde unas mujeres que hasta ahora se habían visto como mujeres respetables de la burguesía y querían seguir dando ese tono frente a la propaganda misógina que surgió también en torno a ellas, que las pintaban como masculinizadas, horrendas, horribles. De hecho, ayer tuvimos la suerte de asistir a una especie de TED o mini conferencia de la profesora Bárbara Cruz de la Universidad de Tampa, en Florida. Subidón. Subidón, con la mano para arriba. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque rescató una noticia del Mediterráneo Digital, de un periódico digital. Sí. Periódico digital, que decía que por qué las mujeres feministas eran más feas que las mujeres normales. Mujeres normales, o sea, de verdad. Con esta cuestión vamos a pasar al tema de que hemos traído hoy. Hablamos de diosas y sirenas, nos acercamos al mundo mítico. Y espiritual. Y cómo se ha presentado a las mujeres tradicionalmente con las filias y las fobias que encontramos en este tema tan amplio. Yo ya me voy a callar y voy a proceder a que mi compañero editor, que nunca le dejamos hablar, nos tenga bien de contar cómo surgió este congreso, porque Diosas y Sirenas en el Mundo Acuático parte de una propuesta de un congreso en Madrid, como os he comentado, y Aitor nos va a contar un poquito qué hicieron, cómo surgió este congreso, dónde fue, universidades. Pues Adelante, este congreso Aitor. surgió por parte de la Asociación de Historia y Cultura del Mar, que junto con la colaboración con la Cátedra de Historia y el Patrimonio Naval, y junto con diversas asociaciones como la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, o como la que representábamos nosotros, que era Clias Cultura, de aquí de la universidad, pues formaron este tercer simposio especializado
y estaba bajo el título de La mujer, o Las mujeres mejor dicho, y el mar, relaciones marítimas y de género a lo largo de la historia. Una pregunta, ¿por qué, para que lo sepan y si lo sabéis, vamos, sí, ¿por qué no se dice la mujer sino las mujeres? Porque las mujeres, o sea, no hay un ideal, no hay un canon de mujer. Entonces tenemos que dejar bien claro que siempre nos deberemos referir a historia de las mujeres o historia de género. Y mujeres en plural porque hay múltiples, hay más de uno y hay otros estímulos que nos afectan también, otras ideologías que van dentro de la persona. Ajá. Es plural. Sí, muy bien. Y bueno, se celebró en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces vosotros fuisteis bajo el paraguas de CLIAS Cultura, sí, ¿no? Nosotros fuimos bajo la asociación CLIAS de aquí de la universidad, que es una asociación que trata de sin ánimo de lucro como objetivo principal potenciar el conocimiento científico de la cultura, la historia, el arte, la antropología y la sociología, desde una perspectiva de género. Y dentro de CLIAS Cultura, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué temáticas o qué apartados, ramas, no sé? Nace desde el Departamento de Ciencias Historiográficas y Medieval y Ciencias y Historia Moderna. Sí, es que el nombre es muy largo. Sí, es que es extensísimo. Pero está abierto a todo tipo de etapa histórica y a todo tipo de temáticas. Tenemos filólogas, historiadoras, antropólogas, hay múltiples miembros en la asociación. Y desde la asociación nos damos apoyo, ¿no? Para ver dónde podemos mejorar entre todos, pero luego de cara al público se organizan multitud de eventos como el Locas por la Ópera, por ejemplo. Eso fue en la sede de la Universidad de Alicante, ¿verdad? Sí, y se ha vuelto a repetir. Damos charlas en centros de secundaria. Está muy enfocado también una de las ramas de CLIAS hacia la secundaria. Porque hay todos los libros que has puesto aquí delante de los lados de Rasputín, ¿tienen que ver con el Congreso o más con...? Sí, bueno, el que veis a la izquierda de Rasputín es el librito que hicieron con los resúmenes de cada ponencia del Congreso. O sea, que salís vosotros. Sí. Qué guay. Yo el primero. ¿Pero os cuenta como publicación o no? Bueno, sí, luego se va a publicar luego los artículos en un libro. Y el otro que he traído es el que yo utilicé para basarme en este congreso, aparte de otros, pero he querido rescatar este porque era el más importante. ¿Para ti o el más importante? Bueno, para mí y sobre todo para el trabajo y porque el autor es profesor allí de la Universidad Complutense y dije peloteo, ¿no? Me lo llevo. Sí. Bueno, ¿hubo más universidades representadas en este congreso o solo fuisteis desde Alicante? Pues es que hubieron un montón, porque se dividió el congreso en 3 días de la cantidad de charlas que habían. Y fueron la Universidad de Cádiz, de Málaga, Sevilla, Granada, Murcia, Salamanca. Luego también estaba la The University of Miami, la Universidad de Lisboa, la Universidad Nacional Autónoma de México, en fin, un montón. O sea, si nos ponemos a nombrar... Internacional. Habían japoneses también, sí. habían charlas japonesas muy interesantes. No pudimos quedarnos, pero... Iba a hacer pero con traducción. Sí, yo creo que sí. Muy interesante. Claro, se lo harían en inglés, imagino. Porque había muchas en portugués las charlas. Qué bien, pues nos metemos de lleno en Las Sirenas y ¿por qué volvemos la vista atrás y hablamos desde el mundo mítico para hacer historia? ¿Por qué usamos, el mundo mítico cuando se supone que es irreal para dar los primeros pasos en la historia? Porque se supone que el mundo mítico es falso, pero ¿por qué lo utilizamos? Bueno, pues en este caso los mitos... Yo creo que para hacer cualquier análisis sociológico se pueden utilizar porque, son cosas irreales, pero sí que se observan, ¿no?, pequeños detalles que sí que te pueden dar cierta información de cómo era esa sociedad, del momento. Porque las sirenas existieron. A ver, vamos, ya he abierto un melón. Esto ya es meterse en un mundo muy... ¿Pero tipo los unicornios? Vale, vamos a avanzar. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Como físico no tenemos evidencias. Claro. Como simbólico ideológico, sí.
Claro, bueno, en el imaginario, ¿no? Sí, Vale. esto sí. Es que era la instrucción de la sociedad, era un discurso marcado desde el poder para lo que quería enseñar al pueblo y cómo debía instruirse. Pero tenemos que tener muy presente que es un discurso que se hace desde la élite y desde el poder. Y desde el patriarcado. Exacto. Porque lo utilizarán para diferenciar a los hombres de las mujeres y como no, las mujeres tienen que ser inferiores. Entonces por eso observaremos cómo les quitan poderes a las diosas, las convierten en monstruos, como en el caso de las sirenas, o sea, las transforman y las deforman, por así decirlo, a esas mujeres que tuvieron poder en un momento y que cuando surgen esas élites y esos gobiernos patriarcales, pues se empiezan a quitarles poder. ¿Y cómo se te ocurre llevar las sirenas a un congreso? Porque, no sé, a ver, se me ocurre... Llevar, para mí, desde el desconocimiento, sería como llevar... Pues voy a exagerar, ¿vale? Esta discusión la hemos tenido a través del grupo y todo. Sí. Es como llevar un unicornio, yo qué sé. Ya. Claro, pero yo porque no pensé lo que ha dicho Yasmín ahora del imaginario y de la concepción esa mental de las gentes de aquel momento. Pero... Pues a ver, surge en parte porque yo en los estudios que estoy haciendo y en un futuro quiero seguir ahondar sobre los bestiarios, el análisis de los monstruos en la sociedad moderna para observar pues ciertos rasgos, como he dicho antes, de esa sociedad, de cómo era, los miedos que tenían, los miedos internos, los externos. Y cuando fui al despacho de Inmaculada Fernández, que estuvo aquí en el programa el año pasado, yo le propuse este tema de TFG y bueno, yo le dije, yo es que me encantaría alguna vez ahondar en el tema de las sirenas, no sé, porque yo soy así muy fantástico, ya lo sabéis. Muy acuático. Sí. Y entonces pues se presentó este congreso y me llamó en agosto, me acuerdo que estaba yo en mi casa en pleno verano ahí y me llamó y me dijo, tal. En medio pelotilla pica sudando, ¿no? Sí. Y me dijo, tal, hay este congreso, ¿quieres hablar de sirenas? Y yo, pues adelante. Y a continuación... Sí. Y me puse pues eso a estudiar las sirenas y luego ya se unió Yasmín al congreso, que yo se lo agradecí un montón para no ir solo. Sí, bueno, porque lo mío fue como, tienes que publicar las becas, las tesis, todo eso. Y te lanzaste. Me lanzó. Vamos. Entonces Aitor habló de sirenas y Yasmín habló de... De diosas de la Europa céltica. Para observar a través de estas diosas su polifuncionalismo. Quiere decir que, así como conocemos que hay varios dioses y diosas que solo tienen una función, en la mitología celta, los dioses, las diosas, los dioses no, pero las diosas solo, lo que encontramos es que muchas de ellas son polifuncionales. Y como polioperadas, es que me acabo de acordar ahora de una cosa interna familiar. Y tienen múltiples funciones. Son diosas de la curación, pero a la misma vez pueden ser diosas protectoras de una comunidad y a la misma vez pueden ser soberanas. Pero bueno, ¿y cómo era concebida el agua en el mundo celta? En el mundo celta el agua es muy, muy importante porque es un espacio liminar. Pero perdón, ¿qué es el mundo celta? Sin hacer una tesis. Chan. Claro. Sí, porque a ver, 18 minutos, Yasmín. Hemos abierto el melón. Sí, esto es complicado de explicar porque hay mucho debate, pero brevemente y lo que apuntan a la mayoría de investigadores para explicarlo son varios grupos o comunidades que compartían una misma lengua, una misma forma de pensar. Es un concepto cultural, más que un territorio. No podemos pensar en el mundo celta como un territorio cerrado, como ahora mismo tenemos España, los límites, sí, las ¿no? fronteras, que los hemos marcado nosotros, claro. Pero claro, por eso en el mundo celta eso no se concibe, porque no se marca, pero sí hay una misma conciencia cultural y comparten. ¿Y por qué eso. el agua es importante? Y el agua es importante. Ha redundado el bebe agua, Yasmín. Es cultural, lo importante es que es cultural. Nos quedamos con la palabra cultural. Sí. Y el agua es muy importante porque lo entienden como espacio liminar. Quiere decir que a través del agua el mundo terrenal y físico que observamos se puede unir con el mundo sobrenatural de allí donde moran los dioses y otros seres de lo sobrenatural, y es allí donde van los difuntos o se pueden dirigir los difuntos. Y volviendo a las sirenas, no por ir dándose aquí a modo claro. de debate de televisión,
¿Qué información nos pueden dar ellas para conocer la historia? Bueno, yo la intención que tenía para llevar a este congreso era demostrar cómo desde la época antigua hasta la actualidad pues se ha ido deformando esta figura, la de la sirena. Y bueno, la información que nos puede dar, pues como que el simple hecho de ser mujeres, pues se las empiezan a quitar el poder, las deforman, se queda solo en lo físico, pierden todos esos poderes. Porque sí que es verdad, y pasando a la siguiente pregunta que ibas a hacerme... Que no la he hecho, pero se la sabe, sí. que por qué las tachan de encantadoras de serpientes. Sí, porque se tiene esa imagen de que eran, pues eso, encantadoras, mujeres malvadas. Pero sí que es verdad que en época antigua tenían otra simbología, otra simbología, y eran mujeres sabias, eran cantoras, buenas músicos... Y tenían un significado, un simbolismo funerario, porque aparece en numerosas estelas funerarias la figura de la sirena. Porque hay que decir que la figura de la sirena antigua era alada, no tenía cola de pez. Eso ocurrirá conforme avance la historia en la Edad Media. Claro, yo he visto tu presentación porque me pasaron las presentaciones para hacerme la interesante y decir, me las he leído. He ido haciendo una lectura vertical a lo oriental y ponías de aves a peces. Sí. Que pasaban de aves a peces. Porque en un principio tenían alas y se las comparan eso con las esfinges, las arpías. Y ya es en la Edad Media cuando se convierten en pez. Y ahí hay un debate inmenso de por qué se produce esa metamorfosis. Ya no nos vamos a meter en ello porque nos comeríamos mucho tiempo. y bueno, es a partir de la Edad Media cuando empiezan a perder ese poder de mujeres cantoras, músicos. O sea, ya eso se queda en un segundo lugar. Y ya la importancia es el físico, que sean mujeres atractivas y son mujeres malvadas. A la hora de decir si son malvadas siempre, pues hay estudios como el que hizo Asunción Libertad que proponen trabajos de otras autoras como Catherine Briggs, que tiene una obra llamada Diccionario de las Hadas, y en esa obra muestra varios relatos donde las sirenas son buenas. Ofrecen medicamentos, o sea, ofrecen remedios medicinales a los hombres para que salven a sus mujeres que están muriendo por alguna enfermedad o algo, pues le dice que se tome esto para que se salve. O sea, las mujeres otra vez como cuidadoras y como una especie de brujas, ¿no? Sí. Bueno, hechiceras no, que son a los hombres, ¿no? Eran los guays. Vale, sí. Y bueno, esta autora lo que propone es que las sirenas escandinavas en los relatos y demás son más buenas y las sirenas que son más malvadas son las del ámbito del Mediterráneo. Porque los relatos siempre son sirenas que le ofrecen al hombre algo a cambio de que él le dé algo luego después. Hay un relato en el que ella le ofrece un dinero o no sé, algo de oro y a cambio tiene que darle su hijo que acaba de nacer. Y el hombre no se lo da y al final la sirena, conforme pasan los años, acaba arrebatándoselo. Claro, porque yo la idea, cuando hablaba con ellos, la idea que tenía de las sirenas es de la película Sinbad, cuando están atravesando con el barco, que eso está ahí encantados, medio hipnotizados y siguiendo los cantos de Claro, de es que esa es la imagen pero sirenas que se tiene. malas, no que... Sí. Que esa es la imagen que se tiene de las sirenas y siempre perdurará. Estereotipación de género y estereotipación de territorio. Es doble, por eso la pluralidad. Y para conocer un poco de las diosas, ¿a través de qué documentos podemos acceder o de qué forma nos aproximamos? Tenemos las fuentes literarias, las fuentes latinas nos hablan muy, muy, muy poco. Nos hablan de algunos cultos, pero son fragmentos muy pequeños que no nos dan una idea a ciencia cierta. Luego podemos tener la literatura medieval, pero es medieval. Es la mitología que nace en Irlanda. Y es medieval y tenemos que pensar que nace en los monasterios, va con una cierta carga cristiana. Por ello, uno de los más importantes documentos para poder construir esta historia más fehaciente, ¿no? Es más de un modo más objetivo, es la epigrafía o la iconografía también que presentan estas Y tú has piedras. ligado historia de género, ¿no? Con el mundo, con la cultura celta. ¿Por qué? Pues yo tengo intención de hacer TFM y tesis Bueno, eso ya sí. sobre Estás en un máster, o sea que... sobre ello, ¿no? Sobre las devotas
a través de la epigrafía en el mundo celta. Y quiero comparar entre la onomástica celta y onomástica romana. ¿Qué es onomástica? Me preguntaron el otro día. Son los nombres. Onomástica eres tú. La onomástica son los nombres. Presentarán unos rasgos más celtas o presentarán unos rasgos puramente romanos. Se puede diferenciar. Y ver esas relaciones cuando surge el contacto entre estos dos mundos, cómo son, si hay mucho similar, si hay diferencias. ¿Por qué? Porque apenas se han hecho estudios sobre ello. Claro, y por lo que vemos es muy importante y algo por explorar todavía, porque siempre hablamos de dioses hombres, masculinos, pero hacemos poca incidencia en las diosas mujeres. Diosas y ver también las devotas. Porque yo bajo como un escalón más, ¿no? Y me voy al averno. A lo que no es mitológico. Exacto. Y para ir finalizando, háblanos de una diosa coventina, por ejemplo. Coventina... ¿Quién es? ¿Qué tipo de divinidad? Se encuentra su culto se encuentra en Northumberland, Northumbria, ¿vale? En el campamento de Brocolitia. ¿Dónde está eso? En el Limes, en la muralla de Adriano. ¿Oh? No sé si conocéis la muralla de Adriano, nuestros oyentes. Está en Inglaterra, hacia allá, el mundo de Escocia. Y nada, es donde más allá, donde pudo llegar el mundo romano. Y ahí hay una frontera que parte. Y allí se encuentra, está ampliamente vinculada a un campamento militar, donde también tenemos culto mitreo y culto a las ninfas. Y nació en un pozo, su culto, ¿vale? Qué pena, hay gente que nace en la basura. Se hizo un pozo, en principio para canalizar las aguas, pero poco a poco el pozo empezó a tener un culto asiduo y esto se observa por ofrendas que le hacen, que se encuentran allí, monedas, agujas, horquillas, esvotos. Pues para ir finalizando, porque vamos a hablar de alguna diosa más y del tema religioso un poquito más en profundidad, pero bueno, ha dado el tema de sí, han despertado las bestias, las sirenas y bueno, en el cuadro del Bosco. Sí, encontramos sirenas, que fuimos al Prado y las vimos y dije, anda, parecen sirenas. Y justo rescaté el trocito y lo puse en la diapositiva para finalizar. Te pasé un curso por el móvil de Thorson Mox, por si te interesa. Muchas Antes de gracias. finalizar, quiero hablaros de, ¿conocéis Juegos Reunidos Feministas? ¿No os suena? No. Estaba escuchando, creo que fue Radio 3, volviendo de la universidad a casa, y no sé cómo, bueno, y una palabra que no puedo reproducir ahora, pero que tiene que ver con la vulva. Y estaban hablando de un libro que se llama Juegos Reunidos Feministas, de Patricia Escalona y Ana Galván, y es un cuaderno de actividades parecido a eso en femenino del colectivo CLIAS, bueno, no es igual, pero bueno, con la idea. Es un cuaderno de actividades donde hay juegos y explicaciones. Está súper bien. Bueno, me he descargado un fragmento y he podido leerlo. Y tiene 3 niveles. Uno en el que abordan conceptos teóricos para conocer un poco más sobre el feminismo, y va descendiendo, y otro tiene los efectos del patriarcado en la sociedad actual. Y bueno, está súper guay porque el primer aviso que te dicen es: este libro es de 0 a 99 años, dice, porque si a esa edad todavía no eres feminista, muérete ya. O sea que... Está muy bien eso. Y bueno, viene con un test que te dice, ¿alguna vez te han silbado? Sí, no, pues así un poco como más dinámico. Y una de las cosas que me gusta es que tiene un primer apartado que se llama protofeminista, como cuando nosotros llamamos protohistoriadores, que aún no somos historiadores. Viene un abecedario, pues por ejemplo, con la D, porque me ha hecho gracia aquí por mi condición, pone delgada, y dice, es una concepción cultural de que tienes que estar delgada, porque cada cuerpo atiende a una moda, tú eres como eres y que no te cambien pues porque te tengan que decir no sé cuánto. Aborto, pues se dice que el aborto, el hombre maneja el cuerpo de la mujer y decide cuando decide. Bueno, pues es una especie de abecedario de conceptos teóricos, de ejercicios prácticos que te dice que sirven para discutir riéndote, para tener argumentos para discutir con una persona que no está a favor de los movimientos feministas, o para enfadarte todavía más. Sí, así que con esta recomendación de los Juegos Reunidos Feministas, de las sirenas, sireno, y de las diosas, despedimos el programa por hoy. Volveremos dentro de esta semana que viene, no la otra,
no sé qué día es, martes a las 11:15. Ujú. ¿Podéis hablar en Destino Historia? Bueno, yo Hasta lo que luego. quería Sí, decir... pues bueno, no, ya. no- Hasta luego. Bueno, adiós. Adiós.